Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy presentaremos dos artistas plásticos dominicanos muy talentosos. El primero, un dominicano puertoplateño del municipio de Guananico, Antonio Pendones, es artista gráfico, quien desde los 20 años se estableció en Nueva York y allí estudió diseño gráfico en The School of Visual Arts y trabaja en la revista The New Yorker. Comparte durante casi 30 años su tiempo entre Nueva York y Canadá, especialmente en Toronto, donde ha realizado múltiples exposiciones. El arte de Pendones ha sido categorizado como un arte mixto contemporáneo. Es un especialista con el uso de la tecnología y sus aplicaciones para ilustrar e intervenir fotografías. Trabaja con una variedad de materiales sobre sus lienzos digitales y utiliza aplicaciones móviles, acrílicas, resina y materiales reciclados, creando resultados llenos de colorido y creatividad. En Toronto vivió 17 años, trabajó como director artístico en mercadeo, regresa a su país en el 2021 y entonces abre las puertas de Pendones Studio and Gallery. Vamos a darle la bienvenida a Antonio Pendones. Bienvenido, Antonio. Bien, gracias. Un placer estar aquí. Bueno, un placer tenerte de nuevo en tu patria. Qué bueno, me alegro para que traigas pues todas estas cosas nuevas que conoces alrededor del mundo. Y yo te pregunto, Antonio, muchos artistas jóvenes se marchan del país a prepararse, a acumular experiencias en otras latitudes. ¿Cuándo decides tú entonces ser artista y cuál fue tu experiencia como aprendiz y luego como artista dominicana en el exterior? Bueno, yo siempre pienso que ser artista es algo que está con la persona desde que nace. Es algo que uno se despierta un día y dice, oh, yo quiero ser artista. Pero yo desde pequeño tenía actitudes para el arte. Me interesó mucho la arquitectura antes de irme del país. Y durante mi trabajo en The New Yorker Magazine, estaba muy en contacto con el mundo artístico. Entonces, he estado practicando el arte ya de un 100% desde hace 12 años, ya viviendo en Toronto. O sea que ya siempre el mundo artístico ha estado en mi vida desde siempre. Desde pequeño, en el colegio, te salían esas cosas, siempre pintabas. ¿Cuál fue tu primera actividad que te identificó con el arte? Yo recuerdo mi hermano que vivió en España, mi hermano mayor, él cuando regresó al país, trajo unos dibujos que él había hecho muy geométrico, algo muy, muy bonito. Y recuerdo, siempre lo tengo en la memoria, es algo de hace ya mucho tiempo. Y, o sea que desde ese tiempo ya yo empezaba a identificarme con el arte. En mi casa siempre habían revistas. O sea que desde ese punto de vista siempre me interesó mucho. Pero fíjate que tu hermano entonces también es artista, de manera que corre entonces la familia. Bueno, mi hermano resultó siendo médico. Desafortunadamente murió ya hace varios años, pero fue un médico. Pero siempre también le interesó el arte. Mi familia es mi sobrina es diseñadora de modas. Siempre ha habido esa vena, una vena en la familia que es muy artística. Entonces, de Nueva York pasas a Toronto. Sí. Y ahí, pues, es que te familiarizas más, como dice, que te entra del todo en ese mundo artístico. Vamos a decir, ¿cuál fue tu experiencia alrededor de estos países y qué nos traes en esta colección ahora? Por ejemplo, ya en Toronto, en los años, en el 2008, fue cuando empecé a trabajar con las aplicaciones digitales a raíz de la situación económica, el colapso de la economía en ese tiempo y todo eso. Me encontré de un momento a otro sin trabajo. Y una buena amiga me dice, Antonio, ¿sabías que The New Yorker Magazine publicó la primera portada hecha enteramente en una aplicación digital, en el iPhone? Entonces me interesó mucho, empecé a trabajar con las aplicaciones y desde entonces he estado utilizando la tecnología para intervenir fotografías, para ilustrar, los cuales luego se implementan en impresos.
más tarde empecé a usar resina para combinar. O sea, que ha sido un proceso donde las técnicas han ido evolucionando durante los años. O sea que el hecho de que la revista de New Yorker Magazine se hiciera ya digital te incentivó a aplicar la tecnología en lo que eran tus obras. Sí, en ese sentido. Fue una portada, porque sí. todas las portadas de la revista de New Yorker generalmente son ilustradas por ilustradores de muchos países. Entonces, pero en esa época se hizo la primera que fue enteramente la portada ilustrada en la aplicación. Sí. En ese tiempo era cuando las aplicaciones estaban empezando. Sí, Hoy día hay aplicaciones para todo. Sí. En ese tiempo no era así. Sí. Casi todo lo que trabajas ahora mismo es, o sea, son con aplicaciones tecnológicas o algunos no. Por ejemplo, tenemos este cuadro aquí abajo que es totalmente hecho con pintura, Sí, que sí, no tiene, sí. o sea, que manejas las dos técnicas. Manejo las dos técnicas. Yo siempre digo que si vas a mi galería, vas a ver mucha variedad en términos de las técnicas, porque mi creatividad me gusta la espontaneidad. Por eso uso materiales reciclados, porque me dan la oportunidad de explorar mi creatividad de un punto de vista diferente. No es todo digital, puede ser esa pieza en particular. He utilizado acrílica o resina. Entonces ha sido un proceso donde se incorporan varias técnicas. ¿Esta pieza tiene también resina? ¿Es esta que estamos Sí, viendo? sí, esa está resinada. Usé varias capas de acrílico. Tiene 2 capas de resina, o sea que puedo aplicar una capa de resina, luego pinto sobre la resina y luego aplico otra capa. Y esto de los materiales reciclados, que los usas mucho. De hecho, estos materiales flexibles que pudieran parecer cuero, que también hemos grabado, que tenemos ahí, me dijiste que eran materiales reciclados. Sí. Durante mi tiempo en Toronto, estaba trabajando en una compañía que fabrica lámparas de decoración. Y esto era material de empaque para unas lámparas bastante grandes. Entonces, en el momento que vi el material, de inmediato me di cuenta que podía ser utilizado para hacer alguna creación de arte. Entonces, las piezas vienen en secciones. En este caso, puse 3 secciones juntas, cosidas con hilo, y para crear esta pieza así ondulante. Es una parte de una exposición que hice en Toronto que se llama Subconscious Walk, o una caminata por mi subconsciente. Entonces, estas piezas van colgadas en esculturas acrílicas. Por el hecho del tamaño no la pude presentar hoy, pero es una exposición que estoy presentando. Mira, aquí hay una. Sí. Entonces esa es la forma en que se muestran las piezas. Sí. Pero son muy versátiles, porque el material me encanta el material porque es muy flexible, pero también es rígido al mismo tiempo, o sea que me da la oportunidad de trabajarlo. Y puedes tener muchísimos usos. Sí. Desde estas, vamos a decir, láminas, por llamarle de alguna manera, que se cuelgan en los techos, para separar espacios, para crear territorio, me parece muy interesante. Sí, incluso una idea que tengo es quizás algún día poder hacer un montaje de piezas como esta, pero tamaño gigante, que la persona pueda caminar dentro de todo lo ondulante de las piezas. ¿Esta exposición es en Toronto? ¿Esta es la que hiciste en Toronto? Esto fue en Toronto, sí. Lamentablemente fue a mediados de la pandemia, o sea que generalmente esta plaza donde se hizo está llena de gente porque está en medio del distrito de finanzas, Bay Street, en Toronto, y generalmente está lleno de gente, pero con la pandemia fue algo complicado, ha afectado a todo el mundo, incluyendo los artistas. ¿Cómo se sintieron los artistas durante la pandemia, que son tan gregarios, ¿verdad? ¿Cómo definirías esa etapa? De hecho, a mí me llamó mucho la atención que para la Bienal, que se celebra cada 2 años en nuestro país, que tenía muchos años,
bueno, creo que tenía 6 años que no se celebraba, de manera por la pandemia, entre otras cosas, que fueron recolectadas estas obras mucho antes. Hay obras que evocan, vamos a decir, a máscaras, mascarillas, máscaras de oxígeno, y llama mucho la atención porque es como un preludio a lo que sería después esta pandemia. Sí, Entonces, sí. en ese mismo contexto te pregunto, ¿cómo defines este momento de pandemia para los artistas? Fue bastante difícil porque los artistas de por sí no tienen, no tienen muchas veces los recursos. El término de starving artist o el artista hambriento Sí. viene del hecho de que siempre los artistas han dependido del patrocinio, etcétera. Entonces en Toronto, aunque hay mucho apoyo dentro de la comunidad de artistas, fue muy difícil para muchos artistas. Tuvieron que ceder sus estudios, los espacios de estudio que estaban rentando, porque en realidad no tenían los ingresos. De un momento a otro no tenían los ingresos. O sea que fue bastante difícil. Yo tuve la suerte de que había empezado una ¿cómo se llama? Una pasantía en ese espacio donde se hizo la exposición, y ya eso era algo que estaba planeado con anticipación y ya estaba todo pago. Entonces tuve esa suerte y pude trabajar durante la pandemia porque no había nadie. Éramos como 3 o 4 artistas solamente, y el espacio bastante amplio. ¿Cómo definirías estos lugares donde estuviste, entre Nueva York, Toronto? ¿Cómo lo definirías para un artista y para un estudiante y para una persona que le guste el arte? También has expuesto, creo que en Ottawa y en Miami también, por ejemplo. ¿Cuál ciudad, cuál entorno te ofrece más oportunidades a ti como artista? Wow, es una pregunta un poco difícil de contestar. Pero por tus vivencias. Por mi vivencia, Toronto me dio más oportunidades para exponer, porque, bueno, primeramente no estaba practicando mi arte 100% en New York, aunque New York es mi primer amor, como se dice, como ciudad. Yo viví tanto tiempo allá y aún me hace mucha falta. Pero Toronto me dio la oportunidad también de exponer. Cuando fui a Miami, fui directo desde Toronto a Miami durante Art Basel. O sea que para mí personalmente fue Toronto. Aunque recomendaría a cualquier artista que tenga la oportunidad de ir a una de estas ciudades a visitar, si tiene las posibilidades. Es algo extraordinario porque la inspiración va a estar ahí. Hay tanto que aprender en esas ciudades porque son metrópolis. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir a la pausa en este momento, Antonio, pero cuando volvamos, yo quiero también que tú me hables de reminiscencias de tu niñez, de Puerto Plata, de la República Dominicana, ese sentimiento que siempre guardamos de lo que es nuestra patria en tu obra. Así que regresamos de inmediato. Bueno, este programa lo dedicamos a 2 artistas. Estamos con Antonio Pendones en este segmento de nuevo. Y te preguntaba, Antonio, ¿cómo se refleja tu historia en lo que es tu obra? ¿Qué tiene que ver tu obra con tu historia, con tus experiencias, con tu ciudad natal, con Puerto Plata? Como mi última exposición la titulé Caminata por mi subconsciente. Mis historias de niñez siempre están, de alguna forma, encuentran como el camino para incorporarse en las obras. Mi pueblo natal, Guanánico, desde pequeño fue un pueblo bastante lleno de vida. Yo recuerdo cuando pequeño, en las fiestas patronales de la Altagracia, siempre los artistas principales del país, Johnny Ventura, Mili Quesada, el conjunto Quisqueya, todos iban allá a Guanánico. Entonces, yo siempre creo que parte de esas experiencias que yo viví cuando niño, siempre buscan la forma, sea por los colores, quizás siempre, yo uso muchos colores vibrantes, aunque mi personalidad que sea un poco más tímida, siempre los colores son muy fuertes, muy intensos.
Y yo creo que eso viene de mi niñez creciendo aquí en la República Dominicana. Un poco tropical, así. Sí, sí, y siempre formas, ¿cómo te digo? Formas, flores siempre salen. La imagen femenina es muy, muy presente porque mi padre murió cuando yo era muy pequeño, entonces siempre mi madre fue presente en mi vida todo el tiempo. ¿Cuántos hermanos son? 5 hermanos. 5 hermanos. Una 5 familia hermanos numerosa. y un medio hermano de parte de mi padre. Sí, sí. Una familia numerosa. Sí, sí. Y Antonio, ¿tú podríamos decir que existe como un patrón en el arte que es tan, ¿verdad? Tan cambiante, porque el arte justamente, la originalidad en el arte es una de las características que más se valoran. Sin embargo, yo te pregunto, vamos a decir, existen algunos clichés todavía en el arte de que esto es bueno y esto es malo por tal y tal cosa? ¿Es una obra más aceptada que otra o no? ¿O todavía esa originalidad es realmente una de las cualidades más importantes? Sí, siempre existe ese challenge para el artista. La subjetividad del arte siempre es presente. Y para el artista siempre es difícil mantenerse enfocado en la creatividad propia sin pensar en cómo va a ser recibida. Exacto. Yo siempre cuando hablo con mis colegas artistas digo, nuestro trabajo es hacer el arte. No debes parar de hacer el arte sin pensar cómo lo van a recibir o cuál es el tema o que quizá esta imagen muy controversial. Ese no es nuestro problema o nuestra responsabilidad. La responsabilidad del artista es crear el arte y dar seguimiento a su creatividad siempre. Porque si comprometemos nuestra creatividad, entonces vamos a comprometer nuestro criterio. Creo que siempre hay que mantener esa línea directa. Es difícil porque siempre estamos recibiendo influencias, Sí. críticas. Es difícil poner tu alma En manos del otro, ¿no? en manos y que te juzguen. Pero eso es un artista. Eso es un artista. Eso es un artista. Y lo hacen los cantantes, los escritores, los poetas. Sí. Es parte. Y el cantante todavía un poco menos porque es una interpretación, pero el cantautor o el poeta también es como el artista, se pone en manos, se desnuda, ¿no? Sí, porque muchas de las creaciones del artista vienen desde adentro. Es algo tan personal. Claro. Muchas veces que en realidad uno está tratando de comunicar quiénes somos. Honestamente quiénes somos. Y en quiénes somos se transmite también no solamente lo individual del artista, que por supuesto es lo primero, sino de la época. La época queda muy, vamos a decir, contada a través de la misma pintura también. Fíjate que muchos historiadores lo hacen a través de las grandes obras de los artistas de su época, porque no podemos escapar a lo que ha sido la historia nuestra primero, de nuestra familia, de nuestro país y después de nuestra época. Sí, sí, sí. Es que la época te va arropando, es que no somos para nada ajenos a lo que es nuestra época. No, somos producto de nuestra época. Sí. Y a veces otra responsabilidad del artista es representar la época en la que está viviendo. Hay artistas que son un poco más conceptuales, Exacto. que se enfocan en temas sociales. Arte contestatario, exacto, que también exacto. ha estado muy de moda a principios del siglo XX y todavía. El arte contestatario es, una manera de verlo, de contar la historia. Sí. Bueno, para terminar, Antonio, ¿cómo te defines y cuáles son tus planes? Bueno, como explicaste en el principio, soy un artista mixto contemporáneo, pero no me gusta ponerme en una caja, en un cajón. Mi intención es continuar trabajando aquí en el país, es darme a conocer al público dominicano. Siempre me ha interesado mucho la idea de que mi país, que me vio nacer y que me dio mis años de fundación,
conozcan quién soy y por qué hago lo que hago. Mis planes son continuar en mi estudio galería. ¿Dónde está ubicado tu nuevo estudio? En la Padre Villini 265, en la zona colonial. Y ahí tengo la mayoría de mi arte, está ahí. Tengo mi estudio. Me gusta cuando la gente viene, puedo llevarlo al estudio, mostrar en lo que estoy trabajando, en las últimas obras, además lo que tengo presente. Entonces, continuaré trabajando día a día y espero que vengan a visitarnos. Bueno, pues yo voy a tratar de pasar por allá, ya que me queda tan cerquita del museo, ¿verdad? Para conocer este estudio de Antonio Pendones y lo que está realizando después de sus viajes alrededor de Norteamérica principalmente. Sí. Gracias, Antonio, por compartir tus experiencias con nosotros. Y será, señores, hasta dentro de un momentito que vendremos con otro de nuestros invitados. Amigos, en esta segunda parte recibimos a un amigo pintor de larga data y gran trabajo. Nos referimos a Enriquillo Amiama, quien exhibe una amplia muestra retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. La verdad es que cuando visité el museo y vi la exposición me quedé maravillada, porque aunque conozco la obra del pintor, verla expuesta me pareció sumamente impresionante. Enriquillo viene exponiendo de manera individual desde el 1984 y desde entonces ha producido alrededor de 700 obras por su riqueza, ¿verdad? Parte de su riqueza es la variedad de sus motivos. La verdad que es impresionante porque van desde la abstracción hasta la figuración, concentrándose en todos los temas que puedan llamar su interés. Sus clásicos bodegones, donde los mangos son los protagonistas en primer plano, han sido premiados como, por ejemplo, en la Bienal del 99, mientras que otros han sido motivos de portadas en importantes libros. También a Enriquillo no lo podemos encasillar en un solo estilo, en un solo tema, porque él tiene su propio lenguaje fusionando sus propias épocas. Domina los encuadres, la composición, en un balance donde muchas veces combina el uso de las letras, palabras, elementos gráficos, formas abstractas, de una manera magistral. Su habilidad de pasar de un paisaje costumbrista a un interior manejado con técnicas de diseño gráfico en los que puede o no descomponer las figuras, recrear escenas, enviar un mensaje, lo convierten realmente en un maestro. A mí me gusta siempre mencionar, por ejemplo, la portada del directorio telefónico de la entonces Codetel. No sé, quizás la pueden recordar, la señora mirando por una ventana con un bello contraste de luces y sombras. Y una composición que a mí me parece como bien nostálgica. Bueno, pero vamos a conversar con el artista que está aquí con nosotros para hablarnos de su trayectoria y sus motivos para pintar. Bienvenido, Enriquillo. Muchas gracias, Mónica. La verdad que me dejaste impresionado con la manera que hilvanaste esos conceptos, esas ideas. Tú pareces crítica de arte. Bueno, me gusta mucho tu obra, Enriquillo, quizás es por eso. Y la verdad es que, como dije, me quedé muy impresionada cuando vi la exposición porque es que tiene tantos motivos, además que está muy bien montada. En el museo la montaron muy bien, en el Museo de Arte Moderno, y esa cantidad de motivos distintos me impresionó realmente. Vamos a hablar de tus inicios, Enriquillo. ¿Cómo inicias? ¿Dónde te formaste? Sí, porque así como eres figurativo, abstracto, también haces artes contestatario. Háblame un poco de tus inicios y cómo se desarrollaron y si tienes épocas que tú pudieras decir, bueno, fui pasando en esta época a esta otra, y mi pintura cambió de esta manera. Háblame de tu historia. Gracias por la introducción. Realmente, todos tenemos inicios, ¿verdad? Porque cuando uno se lanza a esa aventura que es la vida,
En mi caso, mis inicios están conectados con mi madre. Mi mamá, cariñosamente, no voy a decirle el apodo porque ya no le gusta el apodo familiar que le dicen, pero ella en cierta medida fue una artista frustrada. Muy joven ella entró a la Escuela de Bellas Artes y mi abuelo, don Cundo Amiama, que de paso yo uso el Amiama porque necesitaba un nombre que me identificara, y en la escuela, cuando estudié en el Colegio Calasanz, habían 3 compañeros, entre ellos yo, con el mismo apellido, Rodríguez Alante, y al primer compañero le decían Rodríguez y a los otros 2 Su segundo nunca apellido. siempre nos dijeron el segundo apellido, y yo me pasé 10 años oyendo a mi ama. Sí. Cuando llego al mundo del arte, la cosa fue más grave. Había 7 artistas Rodríguez con segundo apellido, y yo dije, bueno, por ahí no hay mercadológicamente. La marca no funciona. Entonces, así como en el colegio me decían a mi ama, pues seguí utilizando la mi ama hasta el día de hoy. Sí. Pero yo estoy muy orgulloso de mi padre, fue un gran psiquiatra, el doctor Enriquillo Rodríguez Gómez, pero por cuestiones como, repito, puramente de mercado, de poder diferenciar a un artista de otro, para que no me confundan con los otros Rodríguez, que cuando yo empecé estaba Hilario Rodríguez, un maestro surrealista y costumbrista increíble, que de paso tuve el honor de hacer una exposición conjunta con él en el 1985, Hilario Rodríguez y Enriquillo Amiama. Sí. Si no iban a decir, tú eres hijo de Hilario. Bueno, ni modo. El asunto es que mi madre, su abuelo, su padre, mi abuelo Don Cundo, como mencioné antes, la sacó de la escuela porque no quería que a su única hija, porque él tuvo 2 varones, 2 abogados muy notables, Octavio y José Manuel. Octavio le decían cariñosamente Tabito, muy conocido Sí, por muy ser creador conocido. del Museo de Numismática, del Banco Central, Sí. haber dirigido Patrimonio Cultural y otras instancias. Mi madre la sacaron de la escuela porque mi abuelo dijo que él no quería que la enamorara uno de esos pintores bohemios. Ay, Dios mío. Y ella quedó con eso dentro. Mi madre tiene un talento natural extraordinario. Ella te dibuja una figura humana con todas las proporciones de memoria. Y a mí lo que era mi fuerte cuando fui estudiante eran las matemáticas, álgebra, trigonometría, geometría, química, física, etc. Tenía una beca para estudiar ingeniería en Estados Unidos, pero yo crecí viendo todos esos dibujos y pinturas de mi mamá. Aparte de que ella hizo su trampita, por ejemplo, a otros niños les regalaban soldaditos. A mí lo que más me regalaban eran libros y acuarelas. O sea que siempre tuviste esa inclinación. Realmente O ella te encaminó. ella más me bien. encaminó. Sí. Y algo decisivo, porque yo era un niño normal, o sea, aunque tuviera mis notas en el colegio en esas materias que yo mencioné, oscilaban entre 99 y 100. Yo nunca fui a Julio, yo nunca me quemé. Sí. Siempre fuiste un estudiante brillante. Me hicieron un homenaje cuando nos graduamos como el mejor estudiante que había habido en el Calasanz. Wow. Y mi promedio general me bajó a 96. Mi promedio de los 6 años del bachillerato, porque me iba mal en dibujo, en religión, en francés dibujo? y en inglés. Sí. Wow. En dibujo yo era mediocre. Y sin embargo, te convertiste en un gran dibujante. Pero mi madre, como decía, acuarelas, témperas. Mediocre, pero el promedio le dio en 96. Bajó a 96. Entonces, llegó un momento que, sin darme cuenta, yo pasaba 2 horas al día dibujando. Por ejemplo, la mascota de historia y la mascota de geografía del colegio, yo hacía los trabajos, las tareas, pero me pasaba 2 horas dibujando. Pero con entonces, lápiz ¿cómo decías que sacabas relativamente no tan buena nota en dibujo? No, en dibujo yo no pasaba de 80. Wow. O sea, nadie pensó que yo iba a ser artista. Aunque le fui cogiendo el gusto
a mí me daba mucha gripe y me tenía que quedar a veces hasta un mes en la casa, que las mascotas, mi mamá se encargaba de que llegaran al colegio a través del autobús y volvieran para yo no perderme las clases. Era como un remoto Sí, como con la más pandemia. rudimentario Sí. que el de ahora, porque no era por internet. Había que mandar la mascota al colegio y los profesores me ponían la tarea y me la devolvían. Mi madre pintó muchas acuarelas y muchos dibujos cuando estuvo embarazada. Yo fui el primer hijo y fue una historia extraña, porque mi madre al mes y pico tuvo una pérdida. Y cuando fue al médico pensando que el embarazo había Eran terminado, mellizos. éramos mellizos, el médico le dijo, no, pero ahí queda otro. Pero mi mamá tenía un sangrado muy profuso y hubo un momento incluso que se contempló hasta abortar por cuestiones de su vida, Sí. que era un sangrado que no paraba. Gracias a Dios mi mamá eligió seguir el embarazo y yo nací de 8 meses, que es una Sí, que siempre se decía situación que era más complicada, peligroso. que si son 7 son 9. Sí. Siempre he tenido curiosidad cómo hubiera sido mi vida con ese Con hermano ese o hermana. gemelo, ese mellicito. Mellizo gemela, No, creo que era mellizo, porque mellizo era así. solamente. Era en sí. otra bolsita. Sí, no era, exacto, son Sí. dos. No era gemelo, exacto. Pues se hubiera muerto. Exacto. Y ella tomó la decisión porque estuvo al borde de la muerte. O sea, ella pensó que a pocos meses de yo nacer ella moría. A mí me criaron, me educaron como un marín. O sea, a mí no me educaron con caricias, O sea con que fue muy ñoñerías. rígida. Fue tuya. algo muy rígido para evitar la falta de ella. Uf. Entonces, eso por un lado, aunque esas carencias afectivas las he tenido que manejar con el tiempo, pero sirvieron para yo tener una vida muy ordenada, muy disciplinada. Entonces yo dedicaba horas a estudiar, horas a O sea que eso te leer. ayudó, fíjate cómo eso te Sí, ayudó. me ayudó mucho. Ujú. Contrario a quizás lo que se pudiera pensar, que se creó sin tanto calor y al contrario, eso lo que te hizo fue que te disciplinó. Sí, y al tener la herencia mi abuelo era un matemático muy famoso. Don Cundo era matemático, escritor, músico, abogado, brillante. Bueno, él era de todo. Yo solamente heredé lo de las matemáticas, porque ni heredé su estatura, ni sus ojos verdes. En música, lo único que sé es tocar timbre. Pero el pensamiento lógico, racional, matemático, Eso sí lo heredaste. me ayudó mucho porque yo empecé a estudiar el arte desde la perspectiva de un matemático. O sea, el matemático no es un genio, simplemente es una mente entrenada para resolver problemas. Sí, sí. Por eso se dan matemáticas en la escuela Sí, a personas claro. que no van a ser ingenieros Por supuesto. o otras cosas parecidas. Sí. Porque ese entrenamiento, a que uno pueda ver el mundo, tener una visión de la vida objetiva y poderla analizar al margen de las emociones, plantear un problema y buscarle soluciones. Que eso la gente no lo entiende. Cuando dice, ¿para qué me Sí, dan la todas gente estas no entiende. matemáticas? Porque también no se explica que es para eso. O sea, las matemáticas son importantes porque nosotros tenemos un músculo, que es el cerebro, que se ejercita. Y cuando uno lo ejercitan para buscar soluciones, no para quedarse en el problema, porque casi todo el mundo ve Se un problema estaciona en el y el problema. problema lo absorbe, Sí, claro. No lo ve desde anula, lejos. lo frustra, le causa estrés, le causa ansiedad. La gente se ahoga. No, el problema es simplemente parte de la vida Claro. y uno lo que debe buscar una solución. ¿Y cómo esto te entrenó para la pintura? ¿Cómo lo transmites a lo que es tu interpretación de lo que ves, tus motivos, tu pintura? Bueno, lo primero que cuando me di cuenta que no tenía destrezas manuales, dije, ahí hay un problema. ¿Cómo lo resolvería? Porque ya estabas dispuesto a ser pintor Desde los 14 años. desde los 14 años. A los 14 años yo decidí ser pintor. ¿Por qué? Porque la pasión que mi mamá tenía por el arte Te enamoró. me enamoró y los dibujos y acuarelas y pinturas que ella hizo, especialmente durante mi embarazo,
me cautivaron desde pequeño. Sí. Aunque cuando tenía menos edad, era un niño cualquiera, normal, me gustaba jugar pelota. Y tu madre está viva. Sí. O sea que sobrevivió muchos años. A mí me gustaba jugar béisbol, jugar al escondido, subirme al mirador por las piedras, porque no había todavía el mirador que se creó después. Era todo virgen, culebras, cacatas. Sí. Y cuando comencé a tomar en serio el arte, que fue a los 14 años que decidí estudiar arte, mi padre me pagó un curso por correspondencia con profesores de California. Wow. Y yo empecé estudiando dibujo humorístico y de historietas, que eso se ve en mis pinturas. Hay una línea muy gráfica. Es verdad. Ojalá pudiéramos pasar alguna de las pinturas. Hay una porque pintura, se ve. un retrato de mi hija, Sí. que el lado derecho está hecho como si fuera un dibujo de un cómic, exacto, de una historieta. O sea, todo eso me influenció. Y las matemáticas me ayudaron a enfocar el arte con una visión no romántica, sino, bueno, ¿cuál es el problema? No sé dibujar, tengo que aprender. ¿Qué se necesita? Bueno, muy buenos maestros. Sí. Yo estuve en la Escuela de Bellas Artes, estuve con Nidia Serra. En Bellas Artes estuve a Fernando Graña Rip, a Elsa Núñez, a Leopoldo Pérez, a Norberto Santana. O sea, tuve grandes maestros. Eso ayuda. En segundo lugar, la práctica constante. Cuando yo entré a Bellas Artes, el primer curso del preparatorio, apenas saqué 70. Y ya yo tenía varios años estudiando por correspondencia con Nidia Serra 2 veces a la semana. Y con todo y eso solo saqué un 70. O sea que ahí se ve que necesitabas esforzarte más. Que yo no era tan bueno y que necesitaba esforzarme más. Entonces redoblé los esfuerzos. También tomé clases en la universidad con Silvano Lora. Tomé clases de fotografía, de diseño, de historia del arte, de cine. Todo lo que yo tenía, vamos a decir, un pensum inventado por mí. Yo estudiaba 5 horas diarias de lunes a sábado en la universidad y 5 horas diarias en Bellas Artes. Y en eso me pasé 7 años. Eso es un ejemplo de perseverancia, que es lo que yo siempre he dicho, que cuando he sido profesor, en mi propio caso, con sobrinos, con mi hija, he notado que no siempre el que llega más lejos es el que más destreza tiene en un momento o el que más inteligente es el que persevera. Sí. Si perseveras, vas a llegar más lejos. Yo siempre he dicho que cuando yo entro a una clase X, generalmente yo no soy de las mejores, sin embargo, cuando terminamos, sí lo soy, pero es por la perseverancia. Bueno, en arquitectura nos graduamos 3 solamente a tiempo, pero es no porque yo era mejor que nadie, es que la perseverancia es lo que hace al profesional y mucho más al artesano todavía. Claro. Pintar se aprende pintando. Exactamente. Y podemos ver, bueno, ahí tenemos en pantalla, esta es una de las exposiciones de Enriquillo, pero tenemos también lo que son sus múltiples motivos y un dibujo perfecto. Y como es que es increíble cómo vas de lo abstracto a lo figurativo, a los cómics, al collage, a estas pinturas geométricas. Abarca una cantidad de motivos tremendos y técnicas también. Sí, la primera obra que se presenta, porque la exposición es una retrospectiva, sí, que va incluso un poquito antes de mi primer individual. Mi primera aparición como artista fue en 1982 en una exposición de 5 artistas en Casa de Teatro. Esa maravillosa y mágica escenario. Ese escenario. Iba a decir la esfera, sí, pero ese mundo que hay en Casa de Teatro, creo que la mayoría de los artistas le debemos a Freddy Ginebra, que las puertas de Casa de Teatro siempre estaban abiertas para los nuevos talentos, en todo, no solo pintura, en teatro, Casa de Teatro, obviamente, el canto, la música. El duende de la cultura. Sí, el duende de la cultura, ese maravilloso Freddy. Y en esa colectiva yo exhibí 5 acuarelas y para mí esa fue mi primera presentación como profesional, aunque seguía estudiando arte paralelamente. Luego vino en el 84 ya la primera individual, que tuvo muy buena acogida. Mi padre invitó a muchos médicos y muchos colegas de él compraron obras mías, pero en el 86 fue que vino una exposición ya casi consagratoria,
que fue en la icónica galería, la Galería de Mariloli de Severino, la esposa del maestro Jorge Severino, que de paso ellos eran mis mentores. Jorge toda su vida me apoyó, compró obras mías, me daba consejos y de hecho tuve el respaldo de los grandes maestros. Vidó compró obras mías, Elsa Núñez compró obras mías, aparte de Jorge. Y hubo un salto entre el 84 y el 86. Los precios, Mariloli los multiplicó por 10, que yo pensé no se va a vender nada. Sin embargo, la exposición del 86, la noche inaugural estaba todo vendido. ¿Cómo? Y más de la mitad eran coleccionistas extranjeros, porque Mariloli había sido vendedora estrella de una de las principales compañías de computadora del país. Tenía una cartera de clientes y coleccionistas. Ella invitaba a más de 2,000 personas a cada exposición y mis exposiciones nunca han sido de muchas obras. O sea, cuando yo digo que se vendió todo, uno suena un poquito grandilocuente, pero yo apenas lo que pinto son 18, 19 cuadros al año. Sí. O sea que tampoco es nada del otro mundo vender 18 cuadros. Sí. Cuando digo se vendió todo era porque se vendieron los 18. Sí, pero es un gran logro aún. La aceptación internacional vino inmediatamente, porque la mitad de esa exposición la compraron coleccionistas españoles, norteamericanos. Aquí en el país yo nunca he tenido muchas obras, porque Marian de Tolentino, que fue que me descubrió, contribuyó a mi internacionalización. Ya en el 86 salió en página completa en el Listín Diario, artistas exponen en la OEA, y en la portada salió un cuadro mío. O sea, ya yo estaba en el 86 exponiendo en el Museo de la OEA en Washington. Y se inició una carrera internacional que la retrospectiva que está actualmente en el Museo de Arte Moderno, hacía 14 años que yo no hacía una individual en el país. Que esa fue otra de las razones por las que quería hacer la exposición. Por un lado, celebrar los 40 años en el arte, 1982-2022, pero por otro, volver a la escena, porque en 14 años es mucho tiempo. Ya hay gente que ni sabe que yo era pintor. Sí, yo tengo porque amigos vienen nuevas generaciones que se han sorprendido y me decían, yo no sabía que tú eras pintor. Wow. Sí, quizás muy jóvenes, no están tanto en el mundo del arte. Ahora se ven algunos detalles de la exposición actual. Por ejemplo, antes pasó una foto que se ve a María Brito. Esa señora de verde es María Brito. Ella es una curadora internacional muy famosa. Yo la contraté para que hiciera la curaduría de mi exposición y también la museografía. Ella es la responsable prácticamente de todo lo que es la exposición. Yo le envié a Nueva York 150 imágenes. Ella eligió 68. O sea, ella eligió por lo que ella consideraba mejor y también por asuntos de espacio. Osman Kanjerebakan, que es el joven que se ve a la izquierda, es el principal periodista de la publicación The Art Newspaper, que es la publicación número 1 a nivel mundial. Él vio un posteo de María en su Instagram y le dijo a ella que quería venir a entrevistarme. ¡Qué bien! Me dijo que nunca lo habían enviado a la región del Caribe, primera vez que viene a la región del Caribe. Lograste que viniera. Sí. Entonces, gracias a Dios, eso fue algo inesperado. Eso fue consecuencia de que María fuera la curadora. Y Osman ya escribió sobre la exposición, el artículo está en The Art Newspaper, que es el nivel más alto que se puede llegar. Yo le pedí, lo llevé a la inmersiva de Tovar. Como estaba en español, yo se la traduje, él no sabe español. Yo le traduje la inmersiva y llegamos a un acuerdo y él escribió de Tovar primero que de mí, porque la inmersiva solo iba a estar hasta el día 6 de julio. Y mi exposición seguía abierta. Yo le dije, mira, Osman, tú viniste a entrevistarme a mí, pero yo creo que tú conozcas a Tovar, veas la inmersiva y escribas de él. Sí, muy bien. Cuando les parezca que salga mi artículo, no hay problema. Yo siempre he tratado de apoyar el arte. Desde mis inicios, yo he estado trabajando al mismo tiempo como gestor cultural, promoviendo otros artistas. Estuve en el museo como subdirector promoviendo otros artistas.
En mi página web, la primera que tuve, que tuvo 2 millones de visitas, en esa primera página yo tenía una sección de arte dominicano, otra sección de turismo. O sea, que eres bien versátil, así como eres en los temas de tu pintura. Enriquillo, Sí. y en estos 2 minutos que nos quedan, Ajá. ¿en qué momento te encuentras y qué proyectas para el futuro? Ese Enriquillo, ese pintor maduro, de tantos estilos, que maneja tantas técnicas, ¿qué podemos esperar ahora? Yo creo que has caminado ya todos los caminos. Bueno, la creatividad, que precisamente María Brito les recomiendo un bestseller que publicó un poquito antes de inaugurar mi exposición, Cómo la creatividad gobierna el mundo. A ver. Este libro es una joya. Muy bien, qué Este interesante libro, título, ¿no? Está orientado hacia todo el mundo, hacia los empresarios, hombres de negocios. Ella dice, cómo la creatividad gobierna el mundo, el arte y negocio de convertir tus ideas en oro. Para mí es un libro esencial. Yo lo he comprado 14 veces y lo he regalado 13 veces. ¡Wow! Este es mío, el mío, yo no lo regalo. María es una supermind, está catalogada una de las 20 mujeres más influyentes del mundo del arte. Ya este libro ganó el libro de negocios del año en los Estados Unidos. Wow. Yo se los recomiendo a todo empresario, a Qué toda bueno. persona creativa. Sí. Y este libro, Cómo ser un artista, es de mi amigo Jerry Sartz, que está considerado el crítico número 1 de Estados Unidos. Somos amigos de hace más de 3 años. Jerry me sigue en Twitter y él me ha impulsado mucho también, porque cada vez que él hace un comentario, da un me gusta, eso tiene una influencia en el mercado, claro, porque él es muy una voz bien. muy autorizada. Muy bien. Este libro es un poquito más viejo, Cómo sobrevivir y prosperar como artista. Cuando yo hice mi primer individual en Nueva York, yo contacté a la autora Carol Mitchell para que me diera ideas, orientación de cómo funcionaba el mercado del arte norteamericano. Y yo pagué $500 para hablar media hora por teléfono con ella. Wow. Y ella me dijo, mira, para que tú no estés gastando tanto dinero, compra en Amazon este libro, que me costó apenas $35, Sí. que es un libro que te explica cómo un artista Puede sobrevivir. puede desarrollar su carrera, y el subtítulo es genial, venderte a ti mismo sin vender tu alma. Muy Pero bien. el más reciente, ya para concluir, este libro es de un economista alemán graduado de economía en Harvard y en la Escuela de Negocios de Londres. Este es el mejor libro que existe sobre el mercado del arte contemporáneo. Le explica a un artista cómo abordar a un coleccionista, cómo abordar una galería, cómo abordar a un crítico, y con detalles prácticos, con casos de estudios, Muy porque él hizo una interesante. investigación de 3 años, entrevistando a más de 1000 personalidades top del mundo del arte, y el resultado es este libro. Bueno, la verdad es que en este recorrido, en estos minutos, hemos visto cómo Enriquillo Amiama ha aplicado todo lo que tiene que ver con esa personalidad matemática. Y es que él no solamente pinta, no solamente es versátil, tiene muchos estilos, muchos motivos, sino que hace su trabajo detrás. Y es es la información, la lectura. Te felicito, Enriquillo. No conocí esta parte tuya, a pesar de que conozco muy bien lo que es tu arte, tu estilo. Y yo creo que tendremos que hacer un programa para que tú nos des algunos cues de los que encontraste en este libro para seguir informando, ¿no te parece? Me encantaría realmente, porque como le decía a algunos amigos, artistas, yo ni soy un genio, igual que como dijiste, yo no soy el más inteligente. En el colegio había personas más inteligentes que yo, pero yo me concentraba. Pero tú haces tu trabajo. Yo me concentraba en aprender. Exacto. Yo estudiaba a diario, aunque no hubiera exámenes. Yo los libros de álgebra y trigonometría, yo los leía y los estudiaba completos y hacía todos los ejercicios. Como la gente hace crucigramas. Sí. O sea, ese era mi pasatiempo. Sí. Entonces, la dedicación ayuda mucho a la falta de genialidad. Exactamente. O sea, La yo tengo dedicación amigos- te hace genial. Qué distinto. Tengo amigos que son mucho más inteligentes que y quizás yo. no han llegado Por a sus ejemplo, había objetivos. uno que en los Y te vamos a dar 30 segundos. Había uno que en los exámenes de matemáticas
él se inventaba una forma diferente de resolver un problema, pues se le iba el tiempo y entonces sacaba, por ejemplo, un 70, un 80. Pero yo decía, pero tú eres un genio, tú buscaste una solución que nadie tenía. Increíble. Entonces, a veces los grandes genios son personas que no alcanzan cosas porque no son tan organizados. Claro, Personas normales como yo llegamos más lejos, primero siempre porque y cuando somos enseñables. Exacto. Yo me considero un eterno aprendiz y seguiré aprendiendo porque de las nuevas y las viejas generaciones de todo se aprende. Gracias, Enriquillo. Excelente entrevista, excelente experiencia y excelentes consejos para todos los que están viendo este programa y nos siguen en las redes de CTXT_RD. Enriquillo, será hasta la próxima. Gracias. A ustedes, amigos. Hasta mañana.